¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis, saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, a María Elena Vega. Muy ¿Cómo buenas estás, noches, María Darío, qué Elena? gusto saludarte. También un gusto saludar a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, ¿Cómo Rogelio? estás, Darío? Marilena, buenas noches. Buenas noches. Quédese con nosotros, vamos a hacer un balance de cómo le fue a las tiendas de autoservicio departamentales en este atribulado 2020. La Secretaría del Trabajo, el IMSS y el Infonavit llamaron a los patrones a no usar prácticas irregulares y despedir a personal permanente en diciembre. El gobierno ha identificado a patrones que durante el mes dan de baja a sus trabajadores ante el Seguro Social y el Infonavit. Durante octubre, los ingresos por suministros de bienes y servicios de comercio al por menor cayeron 1.37% tras 5 meses de incremento. Las ventas al menudeo de las empresas del sector comercio habían mostrado una recuperación desde mayo pasado. El desarrollo de vacunas contra el coronavirus aumentó fuertemente el apetito de inversionistas foráneos por el papel de deuda mexicano, pues en noviembre la tendencia del valor gubernamental en manos de extranjeros aumentó 7.94% respecto al mismo mes previo. De acuerdo con el Banco de México, se trató del mejor mes del 2020 para la entrada de flujo de parte de inversionistas extranjeros a papeles de deuda local. La Comisión Europea dio luz verde a la fusión del grupo automovilístico italo-estadounidense Fiat Chrysler y del fabricante francés Peugeot y Peugeot, a condición de que aplique una serie de compromisos. De esa forma se evitará que la operación genere problemas de competencia. Paradójicamente, 2020, un año difícil para la actividad económica, fue positiva para las tiendas departamentales y de autoservicio. Con esta crisis de la pandemia, pues se convirtieron en una de las actividades esenciales. Vea lo que le preparamos. A pesar de que la crisis del COVID-19 ha tenido un impacto en la demanda interna, el consumo no se ha desplomado, lo que permite anticipar que seguirá la recuperación de las ventas del comercio detallista en 2021. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que agrupa en conjunto a más de 62,000 tiendas, informó que en octubre pasado las ventas en términos nominales a tiendas iguales, es decir, todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 2.8%. Por lo que refiere a tiendas totales, el indicador que incorpora la apertura de nuevas unidades en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 5.5%. Un signo alentador del consumo es que la edición 2020 del Buen Fin arrojó un crecimiento de 20% con relación a la edición 2019, al totalizar 141.600 millones de pesos, lo que sorprendió a los analistas, que esperaban un mayor impacto de la crisis sanitaria en el consumo de las familias. ¿Cómo se ha comportado el comercio en este 2020? Y por supuesto, ¿cuáles son los retos que se esperan para 2021? De ello y más platicamos el día de hoy con Vicente Yáñez. Él es presidente de la ANTAD, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, María Elena, Darío. Mucho gusto de saludarlos y a su programa Índice Económico en ADN 40. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vicente, ¿cuál sería tu balance de este 2020 en materia de comercio? Pues un año muy complicado, como todos lo hemos vivido. La caída de los índices de venta, pues son cifras que nunca se habían visto. Tenemos una caída nominal para tiendas totales de menos 22.9% en el mes de abril. Es algo que jamás habíamos visto. También en el caso de las departamentales, en abril, una caída de 72.1 por menos 72.7%. Son caídas no vistas, ¿no? Las especializadas también cayeron menos 17%. Y bueno, categorías como ropa para dama, menos 31%, ropa para caballero, menos 28%, papelería, menos 33%. Son caídas que nunca habíamos visto. Sin embargo, pues ya estamos viendo algo de recuperación. Ya el índice sobre del mes de octubre, pues ya muestra algo de recuperación, 2.8 a tiendas iguales y 5.5 a tiendas totales en el índice total de ANTAD. No es para cantar victoria, pero sí, como ustedes saben, en el retail la venta que se perdió, pues ahí se pierde, ¿no? Entonces,
están haciendo un gran esfuerzo nuestros asociados para mantenerlas en operación, sobre todo pues en condiciones en las que, pues como todos lo estamos viviendo, hay que cuidar la salud y hay que cuidar pues muy bien toda la parte de contactos, etcétera, pero también hay que cuidar la salud económica, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo ves 2021, Vicente? Si bien estas categorías que nos enumeraste perdieron dinamismo en función del confinamiento, ahora se cree que 2021 pues, va a ser difícil en términos de la pérdida del poder adquisitivo de la población y esto pues afectaría el consumo, ¿es correcto? Es correcto, o sea, se perdieron muchos millones de empleos. Eso es una realidad en la que no le podemos dar vueltas. El ahorro del mexicano, pues también se perdió. Pues no hay dinero en la bolsa, está muy complicado. Y creo que lo que nos debemos de concentrar es ver de qué forma conservamos los empleos, conservamos las empresas y vemos de qué forma podemos darle dinamismo a nuestra economía para que se vuelvan a generar empleos y se conserven las empresas, sobre todo las formales. Hay un impacto económico enorme. El año que entra seguramente creceremos positivo, pero sobre de una base más baja. Por ahí algunos economistas hablan de que para recuperarnos a los niveles que traíamos en 2018, pues quizá nos vamos a tardar arriba del 2024. Entonces, pues son cifras que no son alentadoras. Sin embargo, pues es un fenómeno que está pasando en todo el mundo y debemos también de aprovechar las oportunidades que nos da esto, ¿no? Debemos de ver de qué forma volvemos a México más atractivo para retener y atraer inversión y hacer los cambios que necesitemos hacer para que esto se pueda dar. Vicente, para las grandes cadenas comerciales, ¿qué tan importante fue el comercio electrónico pues, para poder sortear esta crisis que nos comentas? Fíjate que no tenemos el dato todavía, pero por supuesto que fue algo importantísimo. En estos meses se creció lo que se hubiera esperado crecer en años. Hubo un crecimiento muy importante del comercio electrónico. En cuanto tenga las cifras duras, por supuesto que se las compartiré. El Buen Fin es un buen ejemplo de lo que se pudo hacer con comercio electrónico. Y sí, gran parte de la recuperación de ventas se debe no es nuevo canal de ventas, ya estaba. Sin embargo, solo impactaba era 3 o 4% de las ventas de todos nuestros socios. Sin embargo, ha crecido a doble dígito de forma interesante. Pero también hay muchos retos ahí. ¿Qué se va a hacer con la bancarización, las formas de pago, etcétera, etcétera? No es tan sencillo hacer una transformación en ese sentido, ¿no? Pero nuestros asociados han respondido muy bien a ese reto y bueno, creo que vamos a salir muy fortalecidos en esa parte. 2021, ¿cuáles serán los retos que se establecerán dentro de la ANTAD, Vicente? Pues mira, uno de los principales va a seguir siendo mantener la operación, pues cuidando la salud de los colaboradores, de los clientes, el que se den condiciones adecuadas. Creo que lo comentaba con ustedes en alguna ocasión anterior, nuestros socios, en cuanto se pasó esto de la pandemia. Bueno, de hecho, pues creo que fuimos los primeros en tomar medidas, pues pusimos la Expo ANTAD, que ya estaba lista en Guadalajara en marzo, un evento muy masivo, más de 45,000 gentes. Lo mandamos primero a junio y luego a octubre y lo tuvimos que hacer de forma digital porque no era responsable hacerlo de otra forma. Sin embargo, las cadenas lo primero que hicieron fue mandar a sus empleados vulnerables a su casa. Algunos de la nómina siguen estando, más de 10% de la nómina de nuestros asociados sigue estando en su casa para cuidar esta gente vulnerable. Después de eso también se cuidó a los proveedores, se sigue cuidando a las pymes. Los que estuvieron cerrados 3 meses se les dieron reducciones en los plazos de pago para que pudieran resolver sus problemas de liquidez y no se convirtieran en problemas de solvencia, que sabemos que son más difíciles de resolver. Y por último, a los inquilinos también se les dieron facilidades para el pago de rentas, de los que no pudieron estar abiertos, ¿no? Entonces, cada quien fue poniendo de su parte y creo que todos debemos de hacerlo para que tengamos una recuperación económica pronta y robusta. Sin embargo, el reto va a ser seguir cuidando la salud, por supuesto. Vicente, para 2021, ¿ves un entorno donde las cadenas comerciales vuelvan a crecer su red de tiendas? No te sabría contestar esa parte porque pues quizá algunos formatos sí, los formatos que pudieron permanecer abiertos. Seguramente todo el mundo va a querer crecer. Lo que no estoy seguro es de qué tanto dinero van a poder liberar para inversión. Un ejemplo, las tiendas departamentales, el estar cerradas 3 meses, manteniendo unas enormes, les representó
pues una baja en sus recursos que quizá también se va a repercutir en el tema de inversiones, pero creo que el ánimo de invertir ahí está. Lo que pasa es que habrá que ver si se pueden colocar los recursos para esto, ¿no? Vicente, entonces todavía hay una planeación por parte o de los integrantes de la ANTAD en materia de inversión o una proyección de ventas para 2021. ¿Todavía esto va a depender de cómo arranca? Mira, nosotros la proyección de ventas la hacemos en base a una encuesta directa que hacemos con nuestros asociados para ver qué es lo que van a invertir, sus proyectos de inversión, los empleos generados, etcétera. Y en base a eso lo juntamos y hacemos la proyección que presentamos normalmente a nuestro consejo en el mes de enero y que hacemos pública en cuanto pasa la fecha de consejo. Este año vamos a hacer lo mismo, pero siento que va a estar complicado debido a que todavía no está claro el panorama para los siguientes meses. La pandemia, desgraciadamente, no sabemos hasta cuándo va a terminar, hasta que no estén las vacunas adecuadas. Entonces, no me atrevería a dar alguna proyección de inversión. Sin embargo, este sector, como siempre, va a invertir pues, más va a crecer más de lo que crece la economía. Normalmente crecemos 3 o 4%, 3 o 4 veces más de lo que crece el PIB nacional. Pero en este año tengo mis dudas. Y con una doble agravante, ¿no, Vicente? Porque tenemos dos indicadores ahí que van a influir en las ventas, en el consumo. Por un lado, las tasas de interés, que parecería que se acabó esa racha expansionista, ya no va a haber más bajas. Y por otro lado, junto con pegado, el tema de la inflación. Claro, ¿no? El fenómeno de la inflación es algo que vamos a tener que cuidar muchísimo. En México ya supimos el gran daño que hace la inflación. Y bueno, ya lo sufrimos durante muchos años, muchas generaciones. A lo mejor nos tocó ser esa generación de transición que sufrimos esas altas épocas de inflación en la que desgraciadamente el que más lo paga es el que menos tiene. Entonces sí debemos de cuidar la inflación. Esa estabilidad en la inflación ha permitido que nuestro país pudiera crecer. No a las tasas que hubiéramos querido, pero sí es un tema que se va a tener que cuidar muchísimo y nosotros estaremos muy al pendiente de él. Pues muchísimas gracias, Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. Sin lugar a duda, gran reto que tendrán en el 2021. Esperamos mantener comunicación abierta contigo, Vicente. Pues una conclusión, nada más que nos quisieras dar de lo que se espera para 2021 en materia de comercio, por supuesto. Mira, yo creo que va a haber algo de recuperación, pero vuelvo a repetir, sobre una base baja de 2020, entonces el crecimiento va a ser muy bajo y lo que sí quisiera hacer una recomendación, usemos correctamente el cubrebocas, es algo que debemos de promover, nosotros lo promovemos mucho y bueno, los invito a que lo hagan, ¿no? Usemos correctamente el cubrebocas y creo que es lo que nos puede ayudar mucho, ¿eh? Muchas gracias. Pues el sector comercial, a pesar de la caída de la economía, pues pudo sortear de alguna manera este complicado 2020, Darío, María Elena. Así es, el reto más fuerte yo creo que será 2021, cuando se supone que la economía ya comienza a reactivarse y bueno, vamos a ver si bien es cierto, ¿no, Darío? Sí, yo coincido totalmente con María Elena. 2021 va a ser retador para todas las industrias, para todas las actividades económicas, incluido por supuesto el comercio. Por supuesto, Darío. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Darío, María Elena. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a usted también, muchas gracias por estar en Índice Económico. Recuerde, miércoles 11:45 de la noche por ADN 40.